producción de alimentos es algo de lo que todos sabemos muy poco. Felizmente metemos cosas en nuestra boca, pero ¿qué es exactamente lo que estamos mordisqueando? ¿Y cómo se hace exactamente? Estos son alimentos que nunca volverás a comprar una vez que sepas cómo se hacen. Pringles. Las últimas generaciones se caracterizan por haber devorado durante nuestra infancia todo tipo de dulces y snacks, y de todos ellos hay pocos tan icónicos como Pringles, una especie de chip con forma ondulada que encaja perfectamente uno encima del otro y se almacena en contenedores tubulares. Muchos de nosotros los ubicamos mentalmente en el grupo de las papas fritas, pero sorpresa, no lo son. ¿Cómo los hacen con la misma forma? ¿Los cortan así y los fríen de alguna manera especial? Bueno, en realidad, antes de freírlos, las Pringles son una masa que se corta en la misma forma y tamaño. Pero seamos realistas, es imposible no amar su sabor. Técnicamente hablando, las Pringles están hechas de copos de patata o patata deshidratada, aceite vegetal, harina de arroz, almidón de trigo, maltodextrina, sal yodada, dextrosa y derivados de trigo. Entonces, ¿dónde está la patata real? En realidad, las papas fritas Pringles tienen de todo, excepto papas. De hecho, tienen tantos aditivos, saborizantes, aromas y colorantes, que no se pueden considerar como papas. Salsa Worcestershire. Ah, sí, la salsa que es absolutamente imposible de pronunciar si no has nacido en el Reino Unido. A la gente o bien le encanta o le parece repugnante, de cualquier manera, todos tienen una opinión fuerte sobre la salsa Worcestershire. Pero ¿cómo llegó a existir? La salsa fue producida por primera vez por dos químicos, John Wiley Lee y William Parents, quienes la pusieron a la venta en 1837. Hicieron un frasco extra para ellos mismos, pero descubrieron que en realidad no les gustaba la salsa en absoluto, así que la guardaron en el sótano y se olvidaron de ella. Tiempo después, recordaron el frasco de salsa que tenían en el sótano y decidieron darle otra oportunidad, y esta vez encontraron que la mezcla era absolutamente deliciosa. La salsa evidentemente había fermentado y todavía se hace de esta manera hoy en día. Es por eso que mucha gente te dirá que no gastes tu dinero en salsa Worcestershire si no quieres enfermarte. El queso en lata no es un alimento esencial y no es necesario tener un título de nutrición para saberlo. Además, no es necesario ser un experto en estadísticas alimentarias y los problemas de salud resultantes para saber que Estados Unidos tiene un grave problema con este tema. Curiosamente, o tal vez no tanto, es pura ideología aplicada a la comida, pero debería ser casi un asunto de Estado y se ha convertido en otro negocio para la industria alimentaria. Parte de la aceptación de los aerosoles de queso es que se adaptan a las necesidades del ritmo de vida actual del ser humano, que es más acelerado y tecnológico. Sin embargo, ¿es bueno para ti esta aberración culinaria? Es una combinación de todas las cosas malas que actualmente solo se permiten en ciertos países del mundo, como Estados Unidos. Por supuesto, 100 gramos de aerosol de queso contienen 300 calorías, 1.310 miligramos de sal, el 75% de la cantidad diaria máxima recomendada y 46 miligramos de colesterol. 4. El jugo de naranja es una parte importante del desayuno. Sin embargo, su consumo excesivo puede causar daños a tu salud. El jugo de naranja contiene fructosa, y su ingesta excesiva puede hacerte subir de peso al engañar a tu metabolismo y apagar el órgano de control del apetito en tu sistema. La fructosa no estimula adecuadamente la producción de insulina, lo que a su vez no suprime la grelina, la hormona del hambre, ni estimula la leptina, la hormona de saciedad, lo que lleva a la resistencia a la insulina y a comer en exceso. El jugo de naranja puede dañar tus oídos, ya que la fructosa aumenta los niveles de triglicéridos. El oído suele ser el primer órgano en revelar una condición en el sistema circulatorio, siendo más frecuente la hiperlipidemia o niveles altos de triglicéridos. Recuerda que si el jugo no es fresco y ha estado en el refrigerador o al aire libre durante más de 2 horas, su valor nutricional se reduce hasta en un 80%. El jugo de naranja también puede causar diabetes. Aunque comer fruta reduce el riesgo de desarrollar diabetes, beber jugo de fruta parece aumentarlo.
Si estás bebiendo jugo de naranja por su contenido de fibra, debes saber que prácticamente no contiene fibra. 5. ¿Sabías que la mayoría de las cervezas no son adecuadas para veganos? ¿Pero qué podría haber en la cerveza que provenga de un animal? Bueno, la respuesta es bastante desagradable. Los veganos tienen numerosos problemas a la hora de elegir qué cerveza beber, ya que muchas de las variedades modernas utilizan proteína animal en su fabricación. Específicamente, el ingrediente de conflicto es el llamado cola de pescado, que es un producto obtenido de la vejiga de algunas especies de peces, como el esturión o la carpa. Esta cola de pescado se utiliza para hacer gelatinas que sirven como agente clarificante para la cerveza. Al agregar esta sustancia a los barriles, los restos de levadura, piel de uva y otros productos sólidos se asientan y se separan del producto final. De esta manera, se obtiene una cerveza menos turbia y se evita desperdiciar el líquido del fondo de los barriles. Además, de esta manera, la cerveza se puede servir más rápido. Básicamente, los clarificantes no son necesarios para hacer cerveza y están ausentes en la mayoría de las variedades artesanales. Sin embargo, su uso se extendió a partir del siglo XIX, cuando los vasos transparentes reemplazaron a los de piedra, cerámica y metal, y los consumidores comenzaron a encontrar desagradable ver los elementos sólidos que flotaban en sus bebidas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.